En el tiempo de antes de Cristo, los profetas hablaban y por qué pasó quizás algo y 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano destruye el templo. ¿Es que acaso será posible de que el Eterno anunció por sus profetas y cuando el pueblo no escucha, el Señor los reprende con su ira? ¿Por qué sucede esto? Es mi pregunta. Pregunta es buena y tú mismo respondiste. Y sí, el hecho de que Dios haya permitido a Roma destruir el templo es un castigo por las propias acciones del pueblo de Israel, definitivamente. Si los judíos no nos comportamos como debemos hacerlo, la consecuencia es X o Y, ¿sí? Particularmente porque fue destruido el segundo templo. Em, ¿Tú sabes por qué? Bueno, lo que sabemos a través parte de la historia es porque definitivamente quieren imponer las otras culturas al pueblo de Israel sus creencias y así evitar obviamente que sigan continuando haciendo los sacrificios, ¿no? Pero, ¿por qué? Ok, sí, es como el pretexto de por cómo fue destruido y lo que desencadenó la destrucción, ¿sí? Pero la razón en el judaísmo, que por qué el templo fue destruido, el templo a propósito no es solamente un edificio, ¿sí? El templo representa la independencia nacional. Cuando cae el templo de Jerusalén, cae Jerusalén, que es la capital del reino judío, ¿sí? Hoy en día le llaman estados, ¿sí? Pero en esa época, el estado judío de esa época, y así es como cae la independencia del pueblo de Israel hasta la modernidad, hasta el estado de Israel, que pudimos volver, ¿sí? A propósito, el hecho de que los judíos pudimos volver a la tierra de Israel es la señal de que Dios nos perdonó por los pecados que habíamos hecho esa vez. ¿Cuál fue la razón por la que fue destruido Jerusalén? Fue porque había odio gratuito entre nosotros. Es la razón. Como los judíos tenían odio entre hermanos, fue por eso que el templo de Jerusalén fue destruido, ¿sí? ¿Cómo se manifestó este odio? Por ejemplo, cuando, como tú citaste, Vespasiano, las tres legiones romanas que habían llegado rodean Jerusalén, que luego Vespasiano, de hecho, el que toma el comando de las legiones es Tito, ¿sí? Que también es Tito Vespasiano, ¿sí? Pero el punto es que los rebeldes que estaban rebelándose contra Roma, los judíos, empezaron a hacer una guerra civil dentro de Jerusalén. Empezaron el comando de las fuerzas de Yohanan de Gush Halab, de Bar Giora, empezaron a luchar entre hermanos, ¿sí? Ben Batig, Ujú. todos estos. Y por este odio que había dentro de Jerusalén fue que los romanos nos ganaron. El pueblo judío pudo tener el chance de que Roma no ganara. Pero como no estuvimos unidos, los judíos en esa época, fue por eso que nos vencieron. Hoy en día, en, con la creación del Estado de Israel, pasó al revés. Los judíos nos unimos nuevamente para poder liberar nuestra tierra. Y así es como Dios nos perdonó del error que habíamos hecho. El error fue el odio gratuito y nuestra corrección es el amor gratuito entre hermanos. Entonces, y de eso hablaron los profetas a propósito. Los profetas cuando ellos decían, por ejemplo, no quiero de que me sirven, que me hagan sacrificios si ustedes no se aman entre ustedes. Así lo dice el profeta Isaías textualmente, ¿sí? Pero como ahora, hoy en día, nos amamos entre nosotros, nuevamente, con ayuda de Dios, vamos a restituir la labor del templo cuando se nos dé la oportunidad. Claro, esto es de acuerdo también a Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 38, la restauración y la forma de cómo regresan dentro de la casa de Israel.